Estás escuchando La Elipse de la Duda, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Francisco Remiseiro, un escultor autodidacta cuyas producciones desatan el desconcierto. Hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es la cuestión del proceso de una obra. A mí siempre me ha parecido más interesante que la propia obra acabada. Y es algo también a lo que en general, y por desgracia, el público no tiene acceso, ¿no? El proceso es algo que se reserva el creador en su taller, en su estudio, y difícilmente hay un espectador ajeno, ¿no?, que participa de ese proceso. Y creo que todavía más misterio tiene ese asunto del detonante, ¿no?, esa conmoción, ¿no?, que lleva a alguien a lanzarse a crear una obra. Cuando me refiero a una obra, me refiero a una obra en general, una escultura, una pintura, una pieza musical. Y esta pequeña historia, o crónica, ¿no?, pues va a tratar sobre eso, ¿no? El protagonista es un escultor gallego que se llama Juan Cabeza Aquiles, y él creó una obra en el año 2002. Entonces, quiero hablar, lo más interesante es contar la conmoción, ¿no?, qué lo llevó, cuál fue el detonante que lo llevó a emprender esta obra, ¿no? Para eso yo creo que es necesario describir un poco a Juan, ¿no?, cómo es o cómo piensa, ¿no? Él decía en una entrevista que él era un escultor de aldea. Ciertamente lo es, porque vive en un pequeño pueblo, pero ser escultor de aldea yo creo que tiene un significado más complejo. No es simplemente una persona que decide aislarse de la ciudad y vivir en el campo, no. Es también una manera de pensar el arte, ¿no? Es como dar un paso atrás, buscar un espacio de silencio, ¿no?, para poder pensar qué ocurre y sobre todo verlo con perspectiva, ¿no? Por supuesto puede haber un escultor de aldea viviendo en una ciudad, porque es una cuestión de actitud, ¿no? Incluso viviendo en la ciudad, en todo ese ritmo frenético, es posible pues encontrar un espacio, ¿no?, o incluso un retiro, ¿no?, para también ver y analizar las cosas, pero con esa calma y esa perspectiva, ¿no?, que da la distancia. Otra cuestión que es destacable en Juan es ese vínculo que tiene con la naturaleza, que yo creo que es muy estrecho, ¿no? Se puede adivinar sobre todo por una serie de obras que él realizó, que son esculturas habitables. En realidad son casas nido hechas en piedra para que los pájaros puedan anidar dentro. Él, yo sé que tiene un vínculo muy especial con los pájaros, ¿no? Es un gran experto y con la fauna en general. Bueno, pues Juan, que vive a pocos metros del mar, él vivió muy de cerca la tragedia del Prestige en el año 2002. Y yo creo que esto tuvo que ser para él, una cosa terrible, pero terrible, ¿no? Y cuenta también en una entrevista, y esto lo voy a leer textualmente porque son sus palabras, dijo esto: la afluencia de voluntarios dispuestos a pelear contra el chapapote provocó en mí el deseo de invitarlos a todos como mínimo a una cerveza. Ante la imposibilidad de hacerlo, maquiné un homenaje de piedra que se tituló El apóstol del chapapote. La idea es bonita, pero esta conmoción de tener que hacer algo, ¿no?, para agradecer, a mí me parece algo maravilloso, ¿no? Entonces no voy a describir demasiado la obra porque vais a ver una imagen,
Solamente decir que es una obra que desde mi punto de vista tiene interés, es una obra que resignifica un icono, ¿no?, que es muy conocido en Galicia, el apóstol Santiago. Él lo cambia de lugar, lo atavia con una máscara antigás, en fin, es una pieza que tiene interés, ¿no? Y bueno, está ubicado mirando al mar en un paseo en Porto do Son, un paseo marítimo. Porto do Son es un pequeño pueblo marinero que está en la provincia de A Coruña. Y por último, es un poco algo que él no se esperaba. El año 2021 se hizo una exposición en el Museo de Arte Reina Sofía en la que se incluyeron, obras sobre diversos temas, ¿no?, pero se incluyeron varias obras sobre el tema de la catástrofe del Prestige, ¿no?, y una de las piezas seleccionadas fue el famoso Apóstol del Chapapote. La pieza que se llevó era una versión a pequeña escala, una especie de maqueta, pero también realizada en piedra, ¿no? Y a mí eso también me pareció maravilloso, ¿no?, porque él nunca aspiró a nada parecido. Es un hombre que nunca ha gastado demasiados esfuerzos en existir en ser famoso, ¿no? Y esto él pues le llegó y sobra decir que tampoco fue ni a la inauguración, ¿no? Pero es algo bonito, ¿no? Y yo creo que esta historia había que contarla, ¿no?, porque tiene algo, ¿no?